Aquí he visto que el poder de convocatoria de la librería Metáfora y de Diego Reche en particular es bastante alto, de lo cual me alegro muchísimo. Y bueno, Isidoro decía que es como un parto, y es verdad, y por eso estamos aquí para celebrarlo, estamos para celebrar el nacimiento de un libro. Pero yo creo que tendríamos que celebrarlo doblemente, porque no estamos ante un libro de poesía tal cual, estamos ante un gran libro de poesía, y eso a mí es algo que me satisface, el poder estar aquí presentándolo, y creo que tenemos que celebrarlo por esos dos motivos, ¿no? Diego Reche Artero nace en Vélez Rubio en 1967, profesor de lengua y literatura en Roquetas de Mar, en el IES Sabinar, creo que ya el último curso, no sé si se podía decir, pero yo sí, lo he soltado. El antepenúltimo día. Coordinador de los encuentros literarios El Poeta y los Jóvenes desde 2000, que organiza el Ayuntamiento de Roquetas con él mismo. Su obra es El Autobús de Septiembre, Revista Velezana 2004, de poesía y cuento, La Fuente de la Novia, de teatro, de Diputación de Almería, publicado en 2007, El Cuento de la Vieja, del Museo Comarcal Velezano, en 2007, Didascalia, Poesía y Teatro para Jóvenes, Instituto de Estudios Almerienses, 2009, Palomas, a la Red Editores, 2011, y este que tenemos en las manos en este momento, que edita la Diputación de Granada en 2012. Entre los premios que tiene, es ganador del certamen de relatos breves de Ideal en 2005 con el cuento Ratones Colorados, primer premio en relatos Candil Radio, Huércal de Almería, 2009, primer premio de poesía Aledo en 2008, primer premio de poesía Villa de Peligros en 2012, y este mismo año también fue el ganador del certamen La Cruz de Piedra de Huetor Tájar, Granada, en 2012 también. ¿Y qué dicen de Diego Reche, personajes conocidos y de su obra? José Luis Bretones, poeta y director del Centro de Arte y Museo de Almería, nos dice que es un libro intensamente elegíaco en el que claro está el tiempo, el rumor del tiempo que pasa, la mirada extendida sobre los paisajes del tiempo son los evidentes protagonistas. Y el lenguaje claro, sencillo, transparente y cercano. El dominio de los versos, medidos de las estrofas, sonetos, incluso con un isabelino y con muchas décimas, y romances. Las tradiciones felizmente asimiladas y puestas al día, acomodadas a las circunstancias vitales del poeta, quien nos la ofrece para sentirnos al fin y al cabo unidos a él. De eso se trata, creo, en tono menor, voz baja, palabras de siempre, emociones de todos. Enrique García Máiquez, poeta murciano, columnista habitual del grupo Jolie, nos dice de la poesía de Diego Reche que tiene una música perfecta, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sin tropezones, con mucha gracia, gran dominio de la tradición y el don de la elegía. ¿Y Luis García Montero? ¿Qué dice Luis García Montero? El poeta es el que aprende a mirar, el que se hace dueño de su mirada y se toma el tiempo suficiente para no caer en dogmatismos, ni en caricaturas, ni en esquemas, para dialogar con los fundamentos de la vida. Y la poesía de Diego Reche tiene mucho que ver con esto. La obra de Diego Reche bebe de la poesía de la experiencia, que como todos sabéis, es una corriente literaria que nació en Granada a principios de los 80 y cuyos poetas principales fueron Álvaro Salvador, Javier Egea y Luis García Montero, que fueron los que firmaron en 1983 el manifiesto La Otra Sentimentalidad, siguiendo las indicaciones teóricas del profesor universitario Juan Carlos Rodríguez y las indicaciones poéticas de Jaime Gil de Viedma y el magisterio poético de Rafael Alberti. Todo esto basado en las reflexiones de Juan de Mairena, que como sabéis es uno de los alter ego de Antonio Machado, que decía que para llegar a realizar una poesía acorde con los nuevos tiempos hacía falta otra sentimentalidad. Era
una concepción poética marcada por la historia y la reflexión moral. Pero sobre todo, la poesía de Diego está muy marcada por la poética de Miguel Dors, que, como sabéis, es uno de los que está encuadrado dentro de los novicios, no de los primeros, pero sí un poco su poesía estaba enmarcada en esa etapa y bueno, es profesor y amigo de Diego y está muy influenciado por él. Como decía Reche, yo lo conozco desde hace muy poco y bueno, con las primeras conversaciones uno se da cuenta que está ante una persona serena, una persona cabal y una persona que sabe mucho de poesía. Además, defiende un estilo con el cual yo me identifico casi 100% con él. Después tendremos nuestras diferencias, porque las tendremos, porque cada uno hemos bebido de distintas fuentes, además de estas que estamos hablando. Pero sobre todo cuando uno conoce a Diego, se da cuenta que está ante una gran persona. Por eso, para mí es un honor estar esta noche presentando su libro Reverso. ¿Y a mí qué me parece este libro? Yo, si tuviera que resumirlo en unas pocas palabras, para mí el libro de Diego Reche, Reverso, es una invitación al acercamiento de los escépticos de la poesía a su lectura. Porque Diego huye de las vanguardias oportunistas y con sus versos nos acerca a una poesía legible, transitable y serena. Lo hace con un tratamiento riguroso de la métrica y el ritmo, con un lenguaje sencillo, ojo, sencillo que no simple. Y nos cautiva desde los primeros versos, estos que dicen: tenían la costumbre de anotar los lugares y las fechas en el reverso de la fotografía, y nos lleva navegando hasta estos últimos. Mis alumnos no saben que tienes tantos nombres y tú pensando mientras que te llamas María. Le preguntaban a Joan Margarit, también uno de los novísimos, en una ocasión cómo se puede despertar el interés por la lectura de la poesía, y él contestó rotundamente: desenmascarar la mala poesía que se oculta tras un aparente hermetismo. Diego nos acerca a la poesía, nos abre la puerta de su mundo a través de la cara blanca de las imágenes, a través del reverso de las fotografías, y nos invita a pasear por el paisaje de su memoria, por la casa donde creció, por los cines de domingo, por las gradas del instituto, por los amigos, las conversaciones con su padre, con su madre, la golondrina de las tardes de agosto, los grandes partidos de fútbol y los goles de Iniesta casi en el último minuto, por el amor a la literatura, por su tierra de los Vélez y por sus grandes poetas. Diego busca la luz natural para sacar su instantánea y prefiere así que los versos vuelvan a sus poemas al día siguiente antes de hacer una mala fotografía en un día nublado. Él sabe que la lucha contra el olvido debe ser una lucha sincera, porque Reversos es eso. Es una batalla librada contra el olvido, resuelta de forma magistral a través del retrato de sus versos. Son 31 fotografías, 31 poemas, los que componen este poemario, y en él podemos encontrar una combinación de estructuras clásicas rimadas, grandes sonetos, como decía antes también, que comentaba José Luis Bretones, grandes sonetos, grandes décimas y romances polimétricos que son una maravilla. Todo esto combinado con muchos poemas en verso blanco, con un tratamiento de la rima y del ritmo y de la métrica perfectos. Además, Diego demuestra en Reverso un exquisito dominio de los recursos estilísticos y de la retórica.
Pero de entre todos ellos, entre todos los que utilizan el poemario, me vais a permitir que resalte una epífora del poema Tres Álamos, porque a mí sinceramente me parece una obra de arte estos versos, y dicen así: y mi mirada busca sendas que ya no existen, cantos que ya no existen, sombras que ya no existen y seres que se fueron. Para finalizar, porque me imagino que estaréis deseando de escuchar a Diego Reche, simplemente quiero poner unos alfileres y decirnos que nos encontramos, sinceramente, ante una obra creíble, legible, pero sobre todo, fiable. No puedo resistirme a la tentación. Uno con el tiempo va adquiriendo sus vicios, y uno de mis vicios es leer en voz alta poemas, buena poesía. Entonces, con el permiso de Diego Reche y con el permiso vuestro, me gustaría leer un poema. Creo que lo podría terminar, soy de lágrimas flojas, creo que lo podría terminar. Que se llama Compartir los días, un poema que a mí personalmente me ha llegado y que me parece un poema muy tierno, muy sentimental, y que por motivos que no vienen al caso, a mí me parece especial. Compartir los días. Suena el despertador poco antes de las 7. Yo despierto a los niños, tú vistes al pequeño, desayunan y emprendemos caminos diferentes. Colegios, guarderías, institutos. Yo con la ortografía, mi alumno, el timbre y los pasillos. Tú, tu radiografía, tu paciencia, tu cola de impacientes. Regresamos a casa hacia las 3, solemos comer juntos y hablamos de los hijos, de compras necesarias y de gastos, de un mes que nunca acaba. A la tarde tramamos la comida para el día siguiente, se reparten las labores y voy al parque con los chicos. Tú con los grandes haces la tarea. Corrijo por las noches y tú estudias inglés. Si vamos a la playa más cercana, siempre hay alguien que cuenta 6 hijos, 6. Dios mío, están locos. Tendrán una criada, no tendrán tiempo para aburrirse. Eso no ven la tele. Que digan lo que quieran. Yo tengo lo mejor: estar contigo y compartir los días. Muchas gracias, os dejo con Diego Reche.